Saludos en nombre de todo el equipo de Mindalia Televisión. Os damos la bienvenida a esta nueva retransmisión en riguroso directo desde nuestra multiplataforma. Eso quiere decir que en este momento estamos retransmitiendo para todo el planeta desde Facebook, Twitch, Twitter, Vaua Live, YouTube, Odyssey, VK y otras muchas más. Así que os recordamos que si no queréis perderos nada de todo lo que aquí se comparte, podéis suscribiros a nuestros canales y seguirnos también en las redes sociales de Mindalia para no perderos nada. Bueno, bienvenidos a este nuevo directo en una ocasión más en el que nos acompaña Laura Danae. Hoy la cosa queda entre Lauras y ella viene a hablarnos de numerología cuántica, una nueva forma de sanar. Bueno, Laura es numeróloga y terapeuta de sanación cuántica desde hace 5 años. Realiza cursos, formaciones y conferencias tanto en España como internacionalmente. Hoy estamos aquí con ella y vamos a tratar este tema de la numerología cuántica, que yo me muero de ganas de saber qué es. Así que como ya tengo a Laura preparada por aquí conmigo, vamos a darle la bienvenida. Hola Laura, ¿cómo estás? Hola Laura, buenas tardes. Es todo un placer y un honor estar contigo hoy y compartir con todos vosotros sobre esta nueva herramienta de desarrollo personal. Bueno, el placer es mío, Laura, de poder acompañarte y, como te decía, poder aprender de ti sobre este término que para mí es completamente nuevo, la numerología cuántica. Vamos a empezar a hablar de ello en nada. Justo antes de iniciar la charla, recordamos a nuestros amigos que a través del chat pueden dejarnos todas sus preguntas, pueden indicar nombre, país y la duda que quieran solucionar contigo, Laura. Y en unos minutitos vamos a estar dando cabida aquí también en directo a todas las preguntas que tengan y que quieran que resolvamos. Muy bien, Laura, pues vamos a comenzar. Vamos a hablar, por supuesto, de qué es la numerología cuántica. Bueno, muchas gracias Laura. Y antes de explicar qué es la numerología cuántica, porque mucho hemos ya escuchado sobre numerología, sin embargo, se nos presenta una nueva herramienta que está disponible para nuestro crecimiento y desarrollo personal. Y antes de explicaros cómo nace esta nueva herramienta y, bueno, para qué nos sirve, me gustaría también presentarme y contaros por qué estoy aquí y por qué hago lo que hago. Bueno, soy Laura, como ya ha dicho Laura, nací en Chile y a la edad de 11 años me vengo a vivir a España. Durante mi infancia experimenté una serie de experiencias con la parte psíquica, en donde experimenté una serie de sueños premonitorios, aparte de personas fallecidas que se presentaban en mis sueños a darme mensajes para sus seres queridos. Durante toda mi infancia, adolescencia y también edad adulta, joven, experimenté con estas experiencias psíquicas que nunca comprendí ni el por qué ni el para qué, hasta ya pasado unos años. ¿Qué sucede? Que experimenté dos cosas que marcaron toda mi vida y harían que hoy pues estemos aquí hablando de esta nueva herramienta. Una fue a los 11 años, cuando un ángel se me presenta para darme una información relevante sobre un familiar, y la segunda fue a los 21 años, cuando soñé con los números de la lotería. ¿Qué sucede? A los 21 años pues estaba en la facultad. En aquella época recuerdo que una noche soñé con los números que una voz me presentaba y me decía 7 números de la lotería, lo que vendría a ser en Europa el euromillón. Me acuerdo que ese viernes, antes de ir a la facultad, le digo a mi madre y mamá que he soñado con los números de la lotería. Y me dice, bueno, ¿cómo sabes que son la lotería? Porque vi el cartón de la lotería, ¿no? Me dice, pues juégalos, juégalos, ¿a qué esperas, no? Claro, cuando mi madre me dice eso, yo me río un poco, ¿no? Típico, ya 20, 21 años, mi madre, bueno, en fin, voy a ese día a la facultad, salgo, me dirijo a una lotería ya puestas del Estado a jugar los números que se habían presentado en ese sueño, y para mi sorpresa, ese viernes por la noche, a las 9 de la noche en España, veo los números y efectivamente eran los números con los que yo había soñado. No lo podía en ese momento creer, porque cómo a través de un sueño podía yo acceder a información del futuro, por decirlo de alguna manera. Y fue ahí cuando empecé a confiar en los sueños, en las intuiciones, porque muchas de las cosas que me pasaban, ya sean visiones, canalizaciones, lo que decimos, ¿no? Uno siempre se pregunta y se plantea, ¿será esto real? O qué casualidad, ¿no? Siempre decimos lo de la casualidad. Bueno, más adelante ya en España
ya teniendo en cuenta que lo que yo experimentaba muchas veces me podía dar mensajes importantes sobre mi vida y sobre la vida de otras personas, a los 26 años mi vida da un giro de 180 grados. Después de cursar estudios universitarios y un máster en bolsa y mercados financieros, trabajando ya como analista financiera, sueño con una serie de números que se repetían de forma, bueno, repetitiva, una secuencia de números. Esta era el 555 y el 33. Ya teniendo en cuenta las experiencias anteriores de más joven, me dirijo a Internet y busco, ¿no?, en Google qué significa soñar con el 555. Y fue allí cuando por primera vez di con el término de numerología. 26 años, cuando mi vida da ese giro de 180 grados, porque descubrí que la numerología es un camino de conocimiento metafísico y una gran herramienta de autoconocimiento y desarrollo personal. Claro, en ese momento empecé a investigar, a leer, a comprarme libros y descubrí que esta herramienta había sido utilizada durante miles de años por diferentes civilizaciones, la maya, la judía, la egipcia y también por Pitágoras, padre de la numerología en Occidente, para descubrir el sentido profundo de la vida. Fue entonces cuando empecé a ver mi propia numerología, empecé a aprender sobre el lenguaje del número, ya que también empecé a comprender y a entender que gracias a este lenguaje de los números, hemos escuchado por allí numerología pitagórica, híbrida, cabalística, tántrica, hindú, realmente, bueno, la numerología es una, ¿no? Solo que dependiendo de cada pueblo, civilización y cultura, dependiendo de su nivel de conciencia, pues han desarrollado una numerología más práctica o más metafísica como es la cabalística. Bueno, descubrí que gracias al lenguaje del número podíamos acceder a nuestro plan de alma, podíamos conocer nuestros dones y talentos, desafíos, karmas, acceder a nuestra parte consciente, inconsciente, vidas pasadas, propuestas evolutivas, desafíos en nuestra vida y crecimiento personal. Y empecé a adentrarme en este mundo, por decirlo así, me enamoré de la numerología y empecé a realizar cartas numerológicas de forma, bueno, autodidacta. Me acuerdo que trabajaba por las mañanas haciendo, bueno, como analista financiero, buscando propuestas de inversión en el IBEX 35 de España para unos clientes que tenían aquella época, y por la tarde, pues enamorada yo de la numerología, haciendo cartas numerológicas a mis amigos, familiares, ¿no? Era un hobby que yo tenía en aquella época. Lo que pasó fue que muchas personas empezaron a preguntar por, ¿tienes página web? Das cursos, talleres, y yo siempre les decía que no, que yo realmente tenía un hobby que era la numerología y que simplemente me encantaba, ¿no?, lo que hacía. Y claro, por medio de esta herramienta era increíble, yo me quedé impresionada, su exactitud, cómo a través de nuestra fecha de nacimiento, que es el compromiso básico dentro de la encarnación, a través de nuestros nombres, apellidos, apodos, también porque tenemos el apodo, cambios de nombre, imposición de nombre, que son cosas que voy investigando y aprendiendo más adelante, me di cuenta de que cada ser humano tiene un plan para esta vida. Y gracias a la numerología como herramienta de autoconocimiento podemos acceder a esta información. Entonces, fue allí cuando llega la numerología a mi vida a través de sueños. Dejo mi trabajo para centrarme 100% en la numerología, a trabajar con diferentes numerologías, que ya sabemos que es una, pero solo dependiendo de cada pueblo, civilización y cultura, pues van desarrollando cada una dependiendo de su nivel de conciencia, pero siempre recordando que la numerología es una. Entonces llega la numerología a mi vida, me dedico 100% a la numerología, y es curioso porque sí que es verdad que antes trabajaba con el número desde la parte financiera, desde buscar esas propuestas de inversión para clientes. Ahora el número lo estaba utilizando desde la parte metafísica y espiritual, que es lo que tiene la numerología, porque es una herramienta de crecimiento, desarrollo personal y sobre todo de autoconocimiento, que nos puede ayudar muchísimo para entendernos, comprendernos, sanar, porque la numerología es sanadora, es terapéutica y sin duda nos puede ayudar a comprender muchísimos temas en nuestra vida. Me ayudó a mí a entender sobre todo mis desafíos, temas kármicos que vienen de vidas pasadas, y es así como llega esta primera herramienta a mi vida. Entonces tenemos la parte ya de numerología, más o menos qué es, en
cómo nos puede ayudar, fue también a raíz de llegar la numerología a mi vida que desarrollé la numerología de proyectos y numerología empresarial, que nos ayuda a elegir nombres de marca personal, página web, libros, o sea, la numerología realmente se puede utilizar en muchos campos, uno de ellos también es dentro del campo de la empresa, de los proyectos, y como tenía el bagaje también de la parte financiera, pues han sido dos temas que hemos podido solapar y utilizar a la vez. Pasado estos años, llega a los 26 años la numerología, más tarde llegaría la sanación cuántica y energética, basada en el método Yuen y en el método Swiderski. Doy con estas técnicas de sanación energética y cuántica en un momento de mi vida en el que yo estaba buscando que me ayudasen a sanar un tema que yo venía ya muchos años arrastrando, ¿no? Que no podía superar. Y gracias a una terapeuta que utilizó estas técnicas de sanación cuántica y energéticas basadas en el método Yuen, al ver que pude solucionarlo, después de una sola sesión, que yo me quedé impactada, me formé en técnicas de sanación cuántica y energética en Madrid y en Barcelona. Pues bueno, lo que tienen en común estas técnicas de sanación cuántica y energética, que son el método Yuen y el método Swiderski, es que ven al ser humano como cuerpo, mente y espíritu. Y esto nos ayuda muchísimo. ¿Por qué? Porque cuando tenemos algún tipo de bloqueo, ya sea en el tema, por ejemplo, personal, en relaciones personales, tema de trabajo, prosperidad, temas de salud, lo que nosotros tenemos mucho en Occidente y que hemos desarrollado mucho es siempre la parte analítica, ¿no? Tomamos mucho en cuenta la parte del cuerpo físico, que es el vehículo para esta encarnación, que es nuestra alma lo necesita. Tenemos la parte mental, ¿no? Con todos sus procesos. Sin embargo, no contamos con la parte espiritual. Y hay muchos temas en esta vida, incluso dolores de espalda, temas que no se han podido solucionar por la parte científica analítica occidental, que estas técnicas nos permiten acceder y conectar cómo es la parte espiritual. ¿Qué quiere decir eso? Que contamos, tanto la numerología y la sanación cuántica, con que el alma es inmortal y no muere. Y debido a que el alma tiene una memoria, muchas veces arrastramos temas de vidas pasadas en forma de miedos, traumas, experiencias que fueron muy potentes y en esta vida se pueden activar y por ende se pueden ver como temas de problemas de relaciones personales, temas de financieros, de trabajo, prosperidad, propósito y carrera. ¿Qué sucede? Que cuando doy con estas técnicas de sanación, y una de las características y ventajas que tiene es que se pueden llevar a cabo tanto de forma presencial como a distancia, al experimentar estas terapias, muchos de los pacientes, a la hora de llegar a consulta y realizar la sesión, el 50% puede desarrollar lo que se conoce como crisis curativa o catarsis curativa. Esto es propio de la sanación cuántica y energética, sobre todo basada en estos dos métodos, ¿no? Yuen y Swiderski. Y para los que os preguntéis, bueno, ¿qué es la crisis o catarsis curativa? Esto es un proceso de purificación de nuestro cuerpo que puede experimentarse con una serie de síntomas, ¿vale? Esto se debe sobre todo a que con la sanación energética y cuántica detonan temas, ¿no? Que se pueden ver con una serie de síntomas, ¿vale? Sobre todo debido al cambio de energía interior. Ejemplo, si estamos tratando una alergia, si estamos tratando un bloqueo en la parte emocional o en la parte laboral, la persona ese día o los próximos días puede experimentar lo que puede ser pues, estos síntomas que son náuseas, mareos, cambio de la temperatura corporal, tener mucho calor, mucho frío, sudor, diarrea. Bueno, estas crisis curativas o catarsis curativas, que son propias, como hemos dicho, de la sanación cuántica y energética, se pueden dar después de una sesión de sanación cuántica y energética y puede durar 3, 5 días, bueno, dependiendo de la persona, cada uno lo experimentará de una manera u otra. Entonces, yo personalmente he trabajado con estas dos técnicas estos últimos años. ¿Qué ha sucedido? Bueno, que el año pasado, en 2021, en septiembre, octubre más o menos, empezó a suceder algo que yo nunca había visto y experimentado. ¿Qué sucedió? Que cuando realizaba las sesiones de numerología,
empezaron a aparecer clientes que después de las consultas, después de la lectura de la carta, que nos suele tomar sobre 1 hora y media, 1 hora 45 minutos, que hacemos esa lectura, al terminar la sesión me contactaban con un mensaje diciéndome: Laura, que después de leer la carta numerológica me he empezado a tener una serie de síntomas. He dicho, mira, tengo náuseas, tengo la temperatura corporal muy elevada, o me ha dado mucho frío, se me ha perdido el apetito. Claro, y yo digo, bueno, qué casualidad, ¿no? Que ya sabemos que las casualidades no existen, pero yo en ese momento decía, bueno, pues mira qué curioso, que bueno, algo le habrá sentado mal. Sin embargo, persona tras persona me empezaban a hablar de estas crisis curativas después de la lectura de la numerología, de su carta numerológica. Y yo decía, ¿cómo puede ser posible que los clientes o las personas que vienen a consulta a leer su carta numerológica están experimentando síntomas de las crisis curativas de la sanación cuántica? Había algo que yo no entendía, no comprendía, porque de alguna manera lo que me daban a entender era que estas dos herramientas se habían unificado. Claro, empezaron a llegar cada vez más clientes diciéndome: he tenido esta crisis curativa, he tenido esta serie de síntomas después de la sesión. Durante la lectura de las cartas numerológicas, muchos de ellos empezaban a tener durante la lectura una serie de síntomas de: Laura, me he empezado a marear, me ha dado un escalofrío en todo el cuerpo. Esto, para los que, bueno, tanto los que ya hayáis experimentado estos métodos de sanación cuántica, en medicina tradicional china se le llama liberaciones de energías perversas. El nombre puede sonar un poco que da miedo, ¿no? Pero realmente lo que se hace es que el cuerpo empieza a liberar en forma de calor, frío, llorar, ¿vale? Te pones a llorar, y empiezas a liberar, producto de la sanación, el desbloqueo y también la desprogramación que estamos haciendo durante la sesión. Entonces, bueno, cuando empiezan a llegar estas personas que me empiezan a comentar, primero, de la crisis curativa que ellos estaban experimentando después de las sesiones de numerología, allí fue cuando yo empiezo ya a hacer un seguimiento, a hacer un control de que de alguna forma, sin quererlo conscientemente, estábamos haciendo sanación cuántica por medio de la numerología, sin que el cliente lo pidiese. Es decir, en un momento fue un poco curioso, de hecho, el 11 de octubre del 2021 fue una fecha muy importante porque llega una persona que fue una pieza clave dentro de mi vida para comprender lo que estaba sucediendo, ¿no? Claro, yo trabajaba con dos tipos de técnicas separadas: una era numerología, herramienta de autoconocimiento y desarrollo personal, y aparte tenemos la sanación cuántica y energética, que nos ayuda a sanar, desbloquear y tratar diferentes temas de nuestra vida y a potenciar también energéticamente. Me estaba dando con que estas dos técnicas se habían unido y que por medio de la numerología estábamos haciendo sanación cuántica, porque aparte de estos síntomas propios de la sanación cuántica, que es la crisis curativa, me empezaban a decir que temas que ellos tenían, por ejemplo, problemas de salud, bloqueos a nivel proyectos, temas de pareja, después de hacer la lectura de la carta numerológica empezaban a solucionarse en cuestión de días, a lo mejor semanas, que habían experimentado una crisis curativa, que de alguna manera todo se estaba solucionando, y allí fue cuando comprendí que efectivamente estábamos haciendo sanación cuántica por medio de la numerología. Entonces, claro, es aquí donde nace la numerología cuántica. La numerología, como herramienta de desarrollo personal, nos ayuda sobre todo a comprendernos desde una parte muy profunda de nosotros, es decir, no solo a nivel personalidad, dones y talentos, podemos acceder a los anhelos profundos del alma, a nuestros temas incompletos a nivel evolutivo, vidas pasadas, karmas, ¿no? Podemos acceder a todo esto. Y además, ahora con la parte cuántica que se le ha unido a la numerología, que es una nueva herramienta, nos permite sanar con las técnicas de sanación cuántica y energética en una sola sesión. Entonces,
cuando empezó a suceder esto, lo llamé numerología cuántica, porque a la hora de buscar algún referente, información por internet, no di con nadie de momento que estuviese trabajando con técnicas simultáneas, es decir, tanto numerología y sanación cuántica a la vez. Y para que nos pongamos un poco en situación, ¿no? Cuando estamos haciendo la lectura de la carta numerológica, que consiste, bueno, en un documento de unas 30 páginas que se os envía y luego os hacemos la lectura por Zoom, podríamos decir que nos desdoblamos con el yo cuántico y a nivel consciente, la mente, para la persona que está haciendo la carta numerológica, estamos leyendo y haciendo pues la interpretación de su carta. Sin embargo, con el yo cuántico, desde otro plano, empezamos a trabajar, desprogramar y sanar bloqueos, conflictos, desafíos que la persona tenga en su vida y también temas que se vayan encontrando en su carta numerológica. Esto es bastante novedoso y también es un plus porque nos permite hacer 2 sesiones en una. Y esto es también interesante porque durante esa hora y media que tenemos de lectura de carta numerológica, podemos estar trabajando con esta otra técnica también de sanación cuántica y energética sin que nos demos cuenta, porque a nivel consciente simplemente estamos viendo esa carta numerológica, aunque sí que es verdad que durante la sesión podemos tener una serie de síntomas, ¿no? Que pueden ser pues ese cambio de temperatura corporal, empezar a sudar, un dolor que se nos pueda presentar, porque el cuerpo va a empezar a hablar, va a empezar a comunicarnos que se está dando un cambio de energía interior y estamos trabajando con estas técnicas. Además de esto, que empezó a darse, como decíamos, en septiembre, octubre del año pasado, y cada vez fue a más, había más personas que estaban hablando de todo lo que estaban experimentando después de las sesiones de numerología, empezó a darse un grupo de personas que era más pequeñito, que antes de las sesiones, una semana antes, de empezar o realizar la carta numerológica, ya empezaban a tener los síntomas o las crisis curativas producto de la sanación cuántica y energética. Esto fue muy curioso para mí porque de alguna manera estas personas, que cada vez fueron a más, se adelantaban en el tiempo, es decir, si la crisis curativa es propia de la sanación durante o después de la sesión, estas personas lo estaban experimentando antes de sus sesiones de numerología. Y esto se debe a que en el mundo cuántico realmente no existe el tiempo. Entonces, se podía dar, sí, de hecho, personas que con solo el hecho de escribir el email, de escribir un WhatsApp, de ya ponerse en contacto para hacer la lectura de su carta y hacerse responsable también de su vida, porque una de las cosas que tiene la numerología es que es como un mapa, ¿no? Nos da una serie de informaciones sobre propuestas también evolutivas para llevar a cabo en esta vida. El alma, no antes de encarnar en este plano de materia, se encuentra, yo siempre digo, bueno, nuestra alma se encuentra en otro lugar, por decirlo así, desde otro plano. Y desde allí dice, bueno, me voy a crear un itinerario para esta vida y quiero llevar a cabo todos estos aprendizajes, que son como unos compromisos a nivel álmico. ¿Qué pasa? Que el alma, claro, se confecciona un itinerario, un plan, antes de bajar aquí a la Tierra, y ya aquí cuando baja a la Tierra ya la cosa es diferente, ¿no? Porque ya se encuentra en otro lugar y a la mayoría de nosotros como que a la hora de nacer se nos olvidan, ¿no? Cuáles fueron estos compromisos, estos aprendizajes que yo quería llevar a cabo en esta vida y qué pasa que gracias a la numerología como herramienta de autoconocimiento podemos acceder a estos compromisos álmicos que el alma ya decidió en otro plano llevarlos a cabo en esta vida. ¿Qué sucede? Que tenemos el libre albedrío, tenemos libertad, claro que sí, en todo momento, de llevar a cabo, de elegir en nuestra vida. Puede ser que en esta vida crezcamos, evolucionamos, solucionemos nuestros temas kármicos, que cuando se presenta, por ejemplo, el karma en nuestra vida, se puede ver como un gran bloqueo o conflicto en el área afectada, pero bueno, que dependiendo de ese plan y de lo que el alma haya decidido antes de encarnar aquí en la Tierra, pues podemos acceder a toda esta información por medio de la carta numerológica y que nos ofrece esta nueva herramienta que es la numerología cuántica, que es la unión de numerología y sanación cuántica, que cuando hacemos la lectura de este plan, pues podemos ir trabajando también de
desafíos, bloqueos o incluso temas kármicos que la persona que os traigáis también a esta vida. Claro, aquí lo bueno también, por ejemplo, cuando vemos una carta numerológica, vemos a nivel personal, ¿no? Vale, ¿quién soy yo? ¿Qué hago aquí? ¿Qué he vibrado antes? ¿De dónde vengo? ¿Qué experiencias tengo inconclusas de mis vidas pasadas? Tengo ya delante mío una serie de propuestas evolutivas porque realmente no hay una imposición como tal. Todo es una propuesta para evolucionar, crecer y sobre todo experimentar la vida y vivirla de la mejor manera posible. Porque esa pregunta también sale mucho en las sesiones, ¿no?, de numerología cuando preguntáis, bueno, ¿cuál es mi misión? ¿Por qué estoy aquí? Y sí que es verdad que en la numerología hay un apartado, ¿no?, que pone la parte de misión o, bueno, destino, propuestas evolutivas. Y yo siempre digo, ¿no?, que nosotros los seres humanos, sabiendo que somos seres espirituales, teniendo una experiencia humana aquí en la Tierra, venimos a vivir la vida de la mejor manera posible, contando con una serie de herramientas que tenemos al nacer. Y gracias a estas herramientas podemos utilizar todo esto para ponerlas en práctica, para conocernos, para sanar, para potenciarnos y, por supuesto, poder vivir la vida de la mejor manera posible. Laura, no sé si tienes, estoy yo aquí, yo me pongo a hablar y ya me voy por las ramas. Si quieres. Sin problema, Laura, sin ningún problema. Ahí estaba recogiendo todas las preguntas. Tengo que decirte que esto está siendo aquí, esto está que arde el chat, está siendo una locura tratar de recoger todas. Vamos a ver, vamos a intentar dinamizar ahora y tratar de dar cabida a muchas en directo lo máximo posible. Pero sí vamos a recordar, muy importante, que las preguntas deben ser un poco de carácter general, ¿sí? Para las personales ya podéis localizar a Laura posteriormente y tener ahí esa consulta con ella o consultar con ella desde sus redes sociales también, pero aquí en directo vamos a tratar de que nos sirva un poco a todos esas respuestas que vamos a tener. Bueno, Laura, antes de pasar a la ronda de preguntas, como te decía, ya tengo aquí más de 20, yo creo, vamos a hablar de un curso que tienes muy prontito además. Cuéntame. Sí, bueno, este sábado 4 y 5 de junio tenemos un curso presencial en Madrid de numerología nivel 1 para todas aquellas personas que quieran aprender a utilizar esta herramienta de autoconocimiento que es la numerología, y también trataremos temas nunca antes vistos dentro de la numerología. Estáis todos invitados, no hay que tener ningún conocimiento previo para hacer este curso de nivel 1 de numerología, y también cuenta con un manual de 200 páginas, así que tenéis todo el material y todo listo, que se hará también de forma presencial en Madrid este fin de semana, y las personas que no puedan asistir de forma presencial podrán hacer el seguimiento de la formación también online a través de Zoom. Muy bien, Laura, pues todo el éxito para ese curso, que vaya genial. Y bueno, vamos a ir a por la ronda de preguntas. No sé si querías añadir alguna cosita más antes de terminar nuestra charla. Sí, bueno, además del curso de Madrid, tenemos también este mes el curso de Barcelona, para las personas que también estáis allí y los que queráis asistir a clase. Ya llevamos 2 años en los que llevamos muchas formaciones online, que está muy bien porque nos permite conectar con muchas personas de todo el mundo. Sin embargo, ya se han vuelto las clases para todos aquellos que estéis también en Barcelona. Este mes vamos a tener allí formación de numerología de nivel 1. Bueno, por nuestra parte, Laura, vamos a recordar también que en la cajita de descripción todos los amigos que nos estén viendo desde la plataforma de YouTube pueden desplegar y ahí encuentran tus redes, todo lo que tú nos has facilitado para poderte encontrar también en Instagram, en Facebook, en esos lugares, ¿vale? Para que también puedan acceder a ti y sea un modo de contacto también directo. Muy bien, pues vamos a arrancar, vamos a por la primera pregunta. Aquí me voy hacia arriba del todo con Verónica Álvarez Álvarez. En la plataforma de YouTube nos cuenta que es de Colombia y que a diario ve su fecha de nacimiento 813. Dice, la verdad, me gustaría saber qué quieren que vea que yo no veo. Vale, esta pregunta me encanta, porque para mí y bueno, para muchas personas las casualidades no existen. Y cuando se nos presenta un número, en este caso la fecha de nacimiento, se nos está recordando el compromiso básico dentro de la encarnación.
es decir, nuestra fecha de nacimiento. Para Verónica y a todas las personas que se les esté presentando vuestra fecha de nacimiento, que decís, ay, qué casualidad, que no paro de... Es que llega ya un momento en el que es exagerado. O sea, llega un momento en el que uno dice, bueno, vale, que lo vea una vez, dos veces, pero cuando ya lo ves 5 o 6 veces es como, aquí pasa algo, ¿no? En este caso a ella se le está recordando el compromiso básico dentro de la encarnación. Es el compromiso matriz, el compromiso base. ¿Qué significa esto del compromiso base o el compromiso matriz? La fecha de nacimiento para la numerología es una de las informaciones más importantes dentro del plan de alma porque nos dice el aprendizaje número uno que el alma ha venido a integrar y a conquistar en esta vida, en esta encarnación. Entonces a ella se le está recordando, Verónica, recuerda que te has comprometido con llevar a cabo este aprendizaje. ¿Cómo lo estás llevando? ¿Lo estás viviendo? ¿Lo estás integrando? ¿Lo estás llevando a la práctica? ¿Lo estás viviendo de una manera equilibrada? Porque ¿qué sucede al alma cuando encarna en este plano de materia? Que nos encontramos con la dualidad o la polaridad. Entonces el alma viene a recorrer su camino por el camino de en medio y cuando analizamos una fecha de nacimiento podemos ver si la persona está llevando a cabo ese aprendizaje, que es un compromiso dentro de la encarnación del alma. Vemos si la persona lo está viviendo de una manera óptima, en su equilibrio. Por ejemplo, a la persona que le salga una trayectoria de vida o camino de vida 1 en numerología, ¿no? ¿Qué es el liderazgo, la autodeterminación, el mando, la dirección? Vamos a ver esa fecha, si lo está viviendo la persona en su equilibrio o está cayendo en el exceso, por ejemplo, el autoritarismo, el egocentrismo, falta de humildad, ¿no? De tener mucha energía ya de acción, o puede ser que la persona ese aprendizaje no lo esté llevando a cabo y no lo esté integrando en esta vida. A ella se le está recordando eso, es decir, ella cuando realice su fecha de nacimiento, o sea, cuando haga el análisis y haga la interpretación, verá si está ella hoy por hoy en su vida viviendo esto en equilibrio o no. Siempre recordando que cuando hacemos los estudios tenemos que hacer la interpretación en doble dígito. Es decir, si a ella, por ejemplo, cuando hace el cálculo de su fecha de nacimiento o se le presenta mucho el día de su nacimiento, que eso en numerología es el natalicio, habría que ver aquí si este número, por ejemplo, es un doble dígito, un 23, un 33, 45, ver cómo ella lo está viviendo en esta vida. Pero bueno, que a grandes rasgos se le está recordando el aprendizaje que viene a integrar en esta vida y es el número 1, el aprendizaje matriz. Muchísimas gracias, Laura. Continuamos. Vamos a por la siguiente pregunta. Gabriela Ramírez nos dice desde Trinity, en Florida, que ha soñado con el 333. ¿Qué significa? Sí, aquí personalmente yo he interpretado estas experiencias de dos maneras. Porque cuando una persona empieza a de alguna manera interesarse por la numerología, se encuentra con muchos libros. Yo me acuerdo que cuando descubrí la numerología me habré comprado 6 o 7 libros de numerología, bueno, leía un montón de cosas y también me encontraba con informaciones como que no coincidían, ¿no? De alguna manera. Y hay muchísimo material también en Internet, claro que sí, o sea, estamos hablando de una herramienta que tiene miles de años, entonces, bueno, hay bastante material. ¿Qué sucede? Que referente a estas secuencias, a esta repetición de números, ya sea en forma de sueños, ya sea que vais por la calle, se os presenta una matrícula, bueno, hay muchas maneras en las que la vida, el universo, el campo cuántico, como queramos llamarle, nos puede dar un mensaje, ¿no? El 333, cuando se nos presenta, el significado a nivel global es que nuestros guías, nuestros maestros, la vida, nos está diciendo sí, adelante, es como un gran sí universal. También nos está diciendo que estamos en el camino del amor, estamos en un momento alineados con lo que viene a ser el amor propio y también es un gran sí y es también una pregunta. Os pongo en situación, imaginad que vais por la calle y de repente estáis pensando, oye, debería hacer este viaje con esta persona, a este lugar, y de repente se os pone delante un 333, es una manera de decir el universo, sí, adelante, continúa, confía, todo irá bien, ¿no? Pero además de este significado que podemos dar a nivel global, es como un sí universal, tus guías y tus maestros, o la vida en general te está diciendo adelante, continúa, confía.
es un gran sí cósmico y además cuando se nos presenta ese número nos pueden preguntar, ¿tienes alguna pregunta en este momento que quieres hacer para poder responderte? Lo que yo me he percatado por medio de las sesiones de numerología es que, por ejemplo, si la persona tiene en su carta numerológica mucho 3 o tiene compromisos sálmicos 33, 3, 33, muchos 33, la vida, por medio de las señales, le va a recordar ese compromiso. Por ejemplo, si una persona tiene trayectoria de vida, camino de vida en Cábala, sendero natal un 33 o una trayectoria 3, es muy probable que la vida, que tiene muchas maneras de hablar con nosotros y conectarnos, le pueda mostrar a esa persona por medio del 333, 33, bueno, hay una serie de números que se le pueden presentar para darle. Entonces, cuando, por ejemplo, hacemos las sesiones, veo siempre, ¿no? Le pregunto a la persona, ¿hay algún número que se le esté presentando últimamente? Me dice, sí, mira, el 77. Y justo vemos en su carta que aparece el 77 o el 44 o el 23, el número que sea. Pues, y le preguntamos, oye, ¿cómo estás viviendo este tema en tu vida? ¿Cómo llevas las relaciones con la familia, la pareja, el trabajo? Oye, mira, pues justamente ahora hay un tema complicado. Pues la vida le está recordando que tiene que solucionar ese tema o que tiene que integrarlo. Y es un recordatorio. Esto es como los recordatorios del móvil, ¿no? Cuando te sale un mensajito y pones recordatorio, hacer la compra, ir a hacer este pago, ¿no? Pues la vida tiene también esas formas. Y a ella, por una manera, se le puede estar hablando del mensaje universal, que es de su guía, sus maestros, o también, además, le puede estar hablando de su propia carta numerológica, es decir, que en su propia carta aparezca ese número, ya sea en forma de 3 o 33. Bueno, vamos a seguir hablando tanto del 33 como de números maestros. Por una parte tenemos a Lía Casas que nos dice, me he hecho consciente de los números que son muy recurrentes en mi vida como el 11, el 22, el 33, 44, 55, 88 y 00. Por otra parte también nuestra amiga Manola Medina nos dice que a ella se le repiten mucho justamente estos tres primeros números, el 11, 22 y 33. Dentro de la numerología tenemos tres tipos de números a grandes rasgos, ¿vale? Tenemos los números básicos, que son un solo dígito, ¿no? El 1, el 2, hasta el 9, bueno, el 0 también es un solo dígito, pero bueno, tenemos los números básicos, que van del 1 al 9, luego tenemos los números maestros, que son el 11, el 22, el 33, así hasta el 99 maestro, y luego tenemos los números kármicos, que son, bueno, el 12, el 13, el 15, el 16. ¿Qué sucede? Que cuando se nos van presentando números, el 11, el 22, el 33, que son números maestros, ¿cuál es la diferencia entre un número básico y un número maestro? Realmente, yo diría que la diferencia principal es que representa una doble responsabilidad. Entonces, por una parte, a la persona que ha hecho la pregunta de que se le presentan mucho estos números, como decíamos, puede ser que a nivel personal se le estén presentando números que aparecen en su carta numerológica. A lo mejor esa persona hace su plan de alma o carta numerológica y dice, anda, mira, el 11, el 22, el 33 aparece en mi carta, en mi plan de alma para esta encarnación. Entonces, en ese momento diríamos que la vida, por medio del lenguaje del número que se le presenta en su día a día, le está recordando, ¿no?, estos aprendizajes o compromisos básicos dentro de la encarnación. Sin embargo, por otra parte, luego tenemos el significado universal. El 11, por ejemplo, se le llama mensajero de lo divino, canal cósmico, mano de Dios. Cuando se nos presentan mucho los unos, se nos está preguntando en ese momento, ¿qué estás pensando? ¿Qué estás vibrando? ¿Qué estás sintiendo? Porque si estás vibrando, pensando, sintiendo desde el amor, desde la fe y la esperanza, es adelante, continúa. Sin embargo, si estamos vibrando desde el miedo, la falta, la carencia, la duda, la dualidad, nos dicen, ¿quieres seguir vibrando de esta manera? Porque todo es energía y vibración. El pensamiento es vibración, las emociones son energía. Entonces, donde pones tu atención, pones tu energía, y donde pones tu energía vas creando tu realidad. A la persona que se le empieza a presentar mucho los unos, atención, ¿qué estás pensando y sintiendo y creando? Porque a través de tu vibración personal, todo es vibración en el universo, todo es energía.
por medio de eso tú vas a estar creando tu vida, tu realidad, la gente que atraes, las situaciones. El 22 es el maestro materializador. Entonces, cuando estás vibrando de una manera, vas a materializar de otra manera. El 33 representa el amor universal, el amor incondicional. Entonces, muchas veces el alma, cuando encarna en este planeta, se pone a sí misma una serie de aprendizajes, a veces incluso son aprendizajes kármicos, que vienen sobre todo a experimentar esto, ¿no? Y se le va a presentar a esa persona a través de sus relaciones de pareja, su familia, su trabajo, incluso repitiéndose una serie de circunstancias que uno dice, madre mía, ¿cómo es posible que se me repite y se me repite y se me repiten ciertos temas y luego se le repite mucho también un número? Es como, oye, se te está recordando algo y cuando tú integras ese aprendizaje, cuando tú ya lo tengas sobre todo conquistado desde tu experiencia, puede ser que el número o esa experiencia que se repite deje de presentarse. Siempre vedlo como un mensaje de la vida. O me pasó a mí, o sea, si yo cuando soñé con el 555 y me desperté esa mañana y fue directamente a internet para ver qué significaba esto, eso fue un cambio de 180 grados en mi vida. O sea, de pasar a dedicarme a la parte de las finanzas, inversión financiera, analista financiera, a dedicarme hoy a la numerología por tener en cuenta y tomar atención a estos sueños. Así que yo digo, apuntaros las secuencias para ver si hay alguna que se os repita más que otra. Muchísimas gracias, Laura. Hasta aquí llegamos con esa ronda de preguntas porque estamos ya a 3 minutos de cerrar este directo y además del curso que hemos presentado previamente, de esos 2 cursos que vas a hacer también con carácter presencial o posteriormente en diferido, vamos a presentar que también tienes consultas activas, consultas personalizadas. Cuéntame sobre ellas. Sí, hoy por hoy trabajo principalmente con tres técnicas, tres herramientas y las sesiones que llevo a cabo son numerología personal, que es por medio de la confección de la carta numerológica, que consiste en un documento aproximado de 30 páginas, es 1 hora y media de sesión, se graba todo, por lo que recibís todo el material en vuestro email, tanto la grabación de la sesión como el documento en PDF. Luego está la numerología de proyectos, que nos sirve sobre todo para todas esas personas que tengan empresas, emprendimientos, marcas personales, que quieran crear y ver la vibración de su empresa antes de poner el nombre. Es la parte más creativa de la numerología porque creamos nombres, páginas web, marcas personales, analizando el nombre de la empresa, la fecha de nacimiento, la fecha de constitución y también viendo los socios que van a ser parte o no de este emprendimiento. Luego está la sanación cuántica y energética. Todas estas sesiones son online, se pueden hacer también de forma presencial. Y luego finalmente la última herramienta es el I Ching, que es un oráculo chino de más de 5.000 años que nos sirve para la toma de decisiones. Si tenemos una duda, por ejemplo, entre realizar un viaje, un proyecto, la compra de una casa, elegir unos estudios u otros estudios, este oráculo nos ayuda a tomar la mejor decisión, lo más venturoso para nosotros y evitar errores o pérdidas, ¿no? Pero bueno, principalmente son estas tres herramientas que hacemos las sesiones online y presencial. Perfecto, Laura. Bueno, ahí queda la información recogida sobre todos los servicios que tienes en este momento activos para que la gente pueda resonar un poquito con esta información y acudir a ti, ¿no? Para resolver todo aquello que tengan tanto en consulta como dentro de ese curso. Muy bien, voy a aprovechar para saludar muy rápido a la gente que ha estado activa con nosotros en el chat desde Argentina, España, Colombia, Florida, Ecuador, Nueva Orleans, México, Paraguay, Venezuela, Argentina y Chile. Ahí he recogido unos cuantos, seguro que son muchísimos más, pero la verdad es que no daba abasto hoy y como sabéis no podemos contestar aquí en directo a todas las preguntas. Si queréis, posteriormente podréis acceder al diferido en la plataforma de YouTube, en Mindalia Televisión Plus, y dejarnos también vuestros comentarios. Laura, seguro que podemos estar echando un vistacillo después a esas preguntas que queden ahí en el aire de nuestros amigos. Y ahora sí, Laura, me gustaría pedirte algún mensaje que quieras compartir. Nos tienes a muchísima gente aquí activa en el chat con nosotros, así que algo que quieras dejarnos a modo de conclusión de esta charla sobre numerología cuántica tan interesante que nos presentabas hoy.
Sí, bueno, antes que nada, gracias Laura, gracias a Mindalia por esta conferencia, gracias a todas las personas que habéis participado y estáis viendo la ponencia de hoy. Y me gustaría invitaros, después de haber hablado de la numerología cuántica, que la experimentéis y sobre todo que pasemos de la teoría a la práctica. Hoy en día tenemos mucho conocimiento online, muchas fuentes para aprender, estamos llenos, ¿no?, a nivel mental de mucha información, sin embargo nos falta pasar a la práctica. Entonces hoy os quiero invitar a que pasemos, experimentemos, que está bien saber y conocer, sin embargo, esa teoría y conocimiento, el alma no la integra, sino la experimenta como desde su propia experiencia. Entonces os invito a pasar de la teoría a la práctica y experimentar y utilizar estas nuevas herramientas que tenemos para el desarrollo y crecimiento personal. Muchas gracias. Nos vemos. Bueno, Laura, gracias a ti por esta charla. Ahí pondremos en práctica todas las herramientas, como tú decías, y seguiremos en la investigación. Invitamos a nuestros amigos también a que nos cuenten posteriormente en comentarios cómo lo han vivido, si han seguido estudiando el tema, si les ha servido, si lo han llevado a la práctica en su día a día. Ahí os leemos. Gracias por estar en este directo. En nada estamos de vuelta aquí con una siguiente conferencia, así que nadie se mueva porque seguimos aquí como siempre en Mindalia Televisión.